Bueno, este era un esperado anuncio, por cierto, por parte de todo un grupo que se estima entre 1.200.000 personas e incluso 2 millones de las personas que trabajan a honorarios con boletas. Ellas habían quedado fuera de las soluciones dadas por el gobierno y ahora se establece un mecanismo de un seguro social de protección de ingresos. Es un mecanismo que va a existir siempre, es como un seguro de cesantía para quien esté, el homólogo a quien estén en contrato, pero que va a empezar a funcionar ahora a pesar de que no existe esos fondos todavía de quienes boletean. ¿Cuáles son los topes? ¿Cuál es el tiempo máximo, por ejemplo, de este seguro? Son 3 meses dentro de los próximos 9 meses, con una serie de requisitos que vamos a ir, yo creo que completando y preguntando en el programa ya de mañana, porque es súper necesario. Seguramente vamos a desmenuzarlo. Bárbara, te quiero hacer una pregunta, porque mira, hay mucha gente, yo sé que ustedes no se pueden... Estamos con Bárbara Soto, por si se viene integrando a la sintonía. Ella es Seremi de la región metropolitana. Bárbara, ¿qué pasa con las personas que no pueden pagar? Tú dices, bueno, un contrato entre privados, nosotros no tenemos las facultades para meternos ahí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si soy una familia que quedó cesante el papá, ¿no es cierto?, que la mamá también trabaja y está con el sueldo al 50%, por ejemplo? ¿Hoy día tienen la posibilidad de cambiar sus hijos de colegio? Sí. Va a estar abierta la matrícula, es decir, pagan por 3 hijos, te pongo el caso, 600.000 pesos, 700.000 pesos por los 3 hijos. Ya. En colegiatura. Quedaron sin trabajo todos. Esos 3 hijos pueden ir a un colegio público sin costo. ¿Está esa facilidad abierta? ¿El Ministerio de Educación la ha previsto? Totalmente. De hecho, somos nosotros como Seremía de Educación los que realizamos este trámite, y en ese sentido yo aprovecho de decirle a todos los apoderados que se encuentren en esa situación y que no hayan podido encontrar acuerdo con el colegio, que se acerquen a nosotros y por supuesto los ayudaremos a encontrar una matrícula en algún proyecto educativo que estimen conveniente. Ahora, obviamente esto afectaría emocionalmente. Seremi, ahora, es decir, ellos pueden, en este minuto estamos hablando de que muchos colegios, otros no porque no han podido, pero han implementado las clases online. Si una familia no puede pagar la colegiatura de mayo, va a poder ser aceptado en un tercero medio, en un cuarto medio, en un primero básico de un colegio municipalizado o ya de los colegios públicos. ¿En mayo? Sí, puede ser aceptado de todas maneras, pero lo que estaba diciendo es que justamente no es lo más recomendable, porque emocionalmente ya nuestros niños y niñas están demasiado afectados por esto, por el estallido social, una cosa que parece que a veces se nos olvida, que nosotros como país no tenemos la misma realidad que otros países, o sea, llevamos un estado emocional a cuestas que no es nada fácil. Entonces al niño obviamente Bárbara, le provoca Bárbara, es que quiero ser concreto, porque hay gente que ha entablado conversación con el colegio. Y el colegio le dice que no va a bajar. Él tiene 3 hijos, no puede pagar 400.000 pesos más, si es que eso pagara, porque el taxi, escuchamos, el taxi, todo, estoy hablando de 3 hijos, 120 lucas cada hijo, puede ser, o 2 hijos, 200 y tanto, pero ya no maneja el taxi, el colectivo apenas le da para comer, ¿no es cierto?, y el furgón escolar no funciona. O sea, hay mucha gente que se quedó sin nada. Todas esas personas hoy día que no llegaron a acuerdo con el colegio, ¿pueden cambiarse a un colegio público? Pueden, de todas maneras. Ya. Ahora, yo he escuchado en la mayoría de los casos, o sea, es primera vez que lo escucho, que los colegios han accedido a entregar becas, a dar formas de pago, para ser bien honesta respecto de lo que nos ha llegado a nosotros. Ahora, si hay casos puntuales también nosotros podemos mediar, es una cosa que siempre hacemos como Seremía. Siempre se pueden contactar con nosotros. La quieren mandar a DICON. Tenemos aquí una apoderada que la quieren mandar a DICOM, porque ellos como apoderados se pusieron de acuerdo que... Y no, claro, no, o sea, pagar, pusieron a todos los apoderados de DICOM. Lo que pasa es que cuando tú tienes a un grupo que se pone de acuerdo y no paga, tú también puedes hacer que el colegio no pueda sustentar sus gastos. Ustedes tienen que pensar también que cuando volvamos a clases, que todavía no sabe cuándo, pero cuando volvamos los colegios también van a tener que incurrir en gastos que no estaban establecidos antes, de medidas de sanitización, de... A ver, yo creo que son 2 grupos distintos. Sí, lo que pasa es que acá hay un grupo que alega porque no hay cumplimiento de contrato por las clases y todo lo que se quiera, pero otro grupo que el que yo le toqué, que es el grupo que no puede pagar, porque el papá que más quisiera, pero están sin ningún recurso y era que si tiene la puerta abierta para... Y usted dice que sí. Totalmente abierta, pero las puertas abiertas. Porque una cosa es que a un papá que no puede pagar y que no paga, ¿lo pueden echar? Lo que pasa es que aquí hay un acuerdo, un contrato.
Entonces hay un contrato donde se establece que se pueden pagar, pero dado que estamos en una situación distinta, uno esperaría que los colegios tengan empatía y eso no pase. Sí, yo sé lo que pero legalmente una familia que no paga el colegio de su hijo, ¿lo pueden echar de inmediato o puede ser una morosidad de 3 meses? Es decir, ¿hay alguna protección legal o judicial para aquella familia que no puede pagar, por ejemplo, por cesantía del padre, para que no lo echen al alumno? Sí, es que eso depende del contrato que hayan firmado los apoderados también con el colegio cuando ingresaron. Entonces, claro, los colegios son distintos y tienen distintas normativas, pero siempre hay casos que se pueden llevar a la superintendencia. La superintendencia abrió las puertas también para seguir fiscalizando ciertos casos, pero habría que mirar caso a caso. Tengo una pregunta porque, claro, hay muchos papás que uno dice, es entendible, están sin pega o los ingresos se le redujeron a la mitad, pero acá hay profesores. Exacto. Que también no se pueden quedar sin sueldo. Exacto. Es decir, ¿cómo finalmente seguirle pagando a esos profesores? Porque el argumento de los colegios es que ya hay muchos que aceptan, bajamos la mensualidad 25.000 pesos, por ejemplo, para una mensualidad de 300.000 pesos. Bajamos 25.000 pesos, que es lo que cuesta que funcione el colegio con alumnos, porque tenemos que mantener ciertos ingresos para pagarle a los profesores. Entonces está la otra cara de la moneda. Quizás a los profesores hay colegios que han recurrido a la ley de protección al empleo, por ejemplo, donde los profesores están recibiendo el 70% de su sueldo. ¿Qué pasa con ese tema? Ese tema es muy importante porque los profesores siguen con teletrabajo, o sea, los profesores siguen trabajando y en este sentido... pueden suspender. Exacto, y en ese sentido yo quiero agradecer a esa cantidad de profesores que se han familiarizado con un tema que no estaban antes y se han adecuado y siguen trabajando. Y de hecho, los colegios lo que nos dicen es que los profesores se están esforzando el doble por hacerlo. Entonces, el profesor no puede recibir menos y por 2 razones. Uno, porque en los colegios subvencionados municipales nosotros seguimos pagando la subvención íntegra, o sea, no hay ninguna diferencia. Ya. Y en los colegios particulares, claro, aquí tenemos un conflicto porque efectivamente están recibiendo menos porque hay papás que dejaron de pagar o están pagando menos. Y por eso yo creo que acá lo más importante es transparentar las cuentas. Ayer miraba justamente un comunicado donde un colegio le decía, esto gasto en luz, por lo tanto esto ahorro, esto con las cuentas, esto gasto en agua, esto gasto en material impreso. Entonces el apoderado lo que hace cuando lee dice, bueno, yo entiendo y tal vez que yo, que tengo trabajo todavía, puedo seguir pagando por el que no puede. Entonces en ese sentido yo creo que lo mejor es cuidar las relaciones porque al final vamos a volver a ser comunidad escolar. ¿Y hay casos ya en que a los profesores les han bajado el sueldo? No que hayamos sabido nosotros, yo tengo contacto directo con el colegio de profesores todos los días y a cada rato porque sí me llegan quejas, por ejemplo, de que los hacen ir presencialmente y mediamos y los solucionamos, pero todavía hasta el momento no te mentiría si te dijera que hay casos porque a nosotros no nos ha llegado. Bárbara, hay un tema con los exámenes libres. Sí. Por ejemplo, aquí hay unos papás que no pueden pagar el colegio, los 2 se quedaron sin empleo, ¿no es cierto? Entonces ellos quisieran, pero no pueden seguir. Le dijeron al colegio que querían tomar exámenes libres y el colegio le dijo, sí, pero para eso tiene que sacarlos del colegio. Efectivamente, claro. ¿Es requisito? O sea, sí, el niño que toma exámenes libres no puede estar en educación regular. No, porque es como doble modalidad en el fondo. Ya. Y sí se puede inscribir con nosotros como Seremía de Educación para los exámenes libres. Ahora, sí es importante decir que nunca la casa nunca va a ser el colegio. Para nosotros es muy importante destacar que las clases, que la clase en el día a día con el profesor, con ese vínculo con los compañeros, es irreemplazable por otro método. Ajá. Hay muchos problemas con los jardines infantiles, porque en el caso de los jardines infantiles, lo que han hecho los padres es retirar a los niños, porque en el fondo es distinto el compromiso que tú adquieres y el contrato que se tiene con el jardín infantil no es por todo el año, muchas veces es mes a mes, o tú dices que los niños vuelven en septiembre cuando se acaba el invierno. Entonces acá hay situaciones de jardines infantiles donde están prontos a la quiebra. ¿En qué medida el Estado y también el Ministerio de Educación puede salir a ayudar y a salvar a esos jardines infantiles? Sí, nosotros lo hemos debatido harto con la subsecretaría de Párvulo. A mí me llegan hartos casos, entonces yo voy constantemente entregando estas preocupaciones. Ellos están viendo la forma, porque es bien difícil legalmente respecto de las atribuciones que tenemos como ministerio de ayudar a privados a no quebrar. Es bien difícil legalmente, por lo tanto, muchas de las cosas van a tener que
que incluso podrían tener que ver con proyectos de ley para poder ayudar. Se está evaluando, se están viendo formas de cómo ayudar a todos, pero hasta ahora la verdad es que no tenemos una forma concreta de ayudar, pero sabemos, estamos recibiendo los casos y en ese sentido, bueno, apelar a la empatía de quienes todavía pueden seguir pagando, que lo hagan, porque aquí al final hay un vínculo emocional con el jardín, con ese niño que al cambiar de jardín le va a cambiar su tía y su todo. La carga de algunos colegios, la carga académica que algunos niños dicen tener, porque al parecer, claro, uno pensaría desde afuera que esto de que le den guías y todo es mucho más fácil que ir al colegio, pero todos los especialistas han dicho hoy pare. No es lo mismo, porque en el colegio hay salida, hay recreo, se comparte con los estudiantes, hay una manera de relacionarse con los contenidos distintos. En cambio, cuando es solo guía, tarea, guía, al parecer se produce una situación distinta. Total, y qué bueno que hablemos de esto, porque yo creo que hemos hablado poco de esto, del estrés que tienen los niños. Para el niño, el estrés que le provoca una tarea o una nota puede ser igual o más que el de un adulto que tiene que entregar un teletrabajo. Y por lo tanto aquí suceden dos fenómenos: se estresa el niño, pero también se estresa el papá. Porque el papá me dice, estresado, lleno, o sea, los papás dicen, ¿qué hago? A mi hijo le van a poner un 1. Eso pasaba mucho en la primera semana, en la semana de adecuación. Los colegios, algunos quisieron intentar seguir con el ritmo y poniendo notas. Nosotros como ministerio entregamos algunas orientaciones a los colegios donde les recomendábamos que la evaluación sea formativa. O sea, que no sea con calificaciones, con nota, porque tal vez no es el momento. Ahora creemos en la autonomía de los colegios, esto se lo he dicho a todos los sostenedores que me lo han preguntado, y los directores, pero aún así creemos que tal vez no es el momento. Y en ese sentido la sobrecarga no es beneficiosa. Se puede, porque siempre a uno le dicen que el ministerio les exige tener 4 calificaciones semestrales. Claro. Entonces los colegios dicen, por un lado me están pidiendo que ponga bueno, muy bueno, etcétera, pero que tengo que entregar un libro de clases con las notas. Ya, por hoy eso no. Dada la contingencia, nosotros no estamos pidiendo este sistema de evaluación. Ya, está suspendido. Sí, igualmente como no ingresamos la asistencia, está suspendido el sistema de asistencia donde se ingresa la asistencia, también el tema de las calificaciones para la promoción, dada la contingencia. Así que nosotros recomendamos en general no sobreestresar. De hecho, en las orientaciones también recomendábamos 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde. Se hablaba de que no se repitiera este año. Se lo digo derechamente. Sí. Se hablaba de que no se repitiera este año. ¿Por qué un año? Todas las autoridades lo dicen, el año más raro en 100 años, el más difícil, el más todo. ¿Es muy hippie? ¿Es muy raro? ¿O podría llegarse a un acuerdo de este nivel? Básicamente para que se pasaran contenidos, que los jóvenes o los adolescentes niños trataran de aprender estos contenidos, ¿no es cierto? Y no tuvieran el estrés de tener que dar pruebas todas juntas al final. Yo creo que los niños no estarían de acuerdo. Si el tema aquí, si tú le preguntas a los niños, por lo menos a mi hijo, para ellos sería lo peor que les podría pasar, en el caso de mi hija, es seguir en cuarto medio, que cuarto medio sí lo están pasando mal. Pero en el fondo yo creo que esa idea, se me ocurre, es una idea que los propios alumnos no les gusta para nada. Lo que dice Julio es que en el fondo pasen. Que todos pasen. Ah, que todos pasen, no que todos repitan. Que soy ya, que voy a repetir años. Sí. La que repite años soy yo. Un rojo, como anda de rojo, un rojo. Ah, no. Una M. No, en comprensión oral te pésimo. Sí, no, es al revés. Es muy hippie lo que estás preguntando, que muchos especialistas, no solamente han dicho que quizás este año, como es tan especial, no se repitiera este año para que los jóvenes pudieran aprender a hacer foco en los contenidos básicos de este año a cada uno según el un segundo, a mi beneficio, solamente, ya sé por qué pensé lo que pensé, porque también se ha hablado de perder el año nomás. Ese es el temor. Y justo eso quería llegar, total, tienen toda la razón la Monse, porque en el fondo ahora tiene la razón la Monse. Es lo único que pasa. En este colegio no. En este colegio las mujeres al poder. Ahora resultó que la Monse tiene razón. No defendemos. Toda la razón la Monse. No, me encanta que me digan subsecretaria, soy Seremi, pero bueno, mira, no se sabe, algún día. Ya, entonces la pregunta de Julio, que se puede pasar, que pasen a todos, sí, no, o que se pierda. En los dos casos que tiene toda la razón respecto de que efectivamente se ha generado como miedo de que se pierda el año. Y obvio que le da miedo a los papás, a los niños, como decía a tu hija, dice, chuta, ¿cómo voy a pasar cuarto medio nuevo? O sea, lo único que quiero es crecer en el fondo, justamente en la adolescencia. Entonces,
nosotros estamos haciendo todo lo posible y viendo todas las formas de que este año no se pierda. Todo lo posible, o sea, hasta lo imposible, diría yo, respecto a otros países. O sea, tenemos TV Educa, los diarios nos están ayudando, salió Radio Enseña, de Enseña Chile, que es iniciativas privadas, pero buenísimas. Hoy día hicimos, lo cuento como novedad, alianza con CEPECH y Pedro Valdivia, gratuito. O sea, todos los niños de cuarto medio se van a poder inscribir gratuitamente para poder prepararse para esta PSU que es transitoria. Tenemos las clases online, estamos entregando material impreso, estamos terminando de entregar todos los textos escolares. O sea, todos los esfuerzos para que el año escolar no se pierda. Entonces, respecto a eso, se están evaluando todas las formas. De todas formas, el decreto de evaluación dice que uno podría evaluar un semestre solamente y poder promover con ese semestre, es decir, desde lo legal. Que si se vuelve el segundo semestre, solo valgan las notas de todo el año las del segundo semestre. Sí, eso se puede, legalmente, sí. Es una opción. Eso sería una opción. Puede, sí. Entonces, todo esto, el fondo, que el primer semestre es un aprendizaje, los que pueden, los que no pueden, etcétera, pero las notas que cuentan son cuando vuelves en el segundo semestre los alumnos. Exacto, pero lo más importante acá es justamente los aprendizajes, porque al final hasta la pandemia es injusta, porque la pandemia también está aumentando esta brecha, porque obviamente los niños de colegios rurales, colegios más vulnerables, no tienen ni conectividad, partiendo por la conectividad. Segundo, acceso a computadores, por ejemplo. O sea, ya incluso un computador o dos computadores hacen la diferencia si son más hijos, por ejemplo. O no tener computadores de plano, que también existe. ¿Y qué hace el ministerio ahí? Ya, en ese sentido hemos hecho hartas cosas. Uno fue adelantar la entrega de computadores que entregamos a los séptimos básicos, que eso va a ayudar a 120.000 familias ¿Todavía a nivel no empieza nacional. Sí, ya empezamos. Y empezamos por las comunas rurales, que efectivamente son las comunas que tienen menos conectividad. ¿Ese es el proyecto del primer computador? Ya. Sí, yo elijo mi PC. Y en ese sentido ya empezamos en la región metropolitana y en general en el país se empezó a entregar las comunas rurales porque se hizo de acuerdo a la conectividad y a la capacidad de adquisición que tenían las familias con el computador. Segundo, estamos entregando material impreso, hemos entregado más de 400.000 a más de 400.000 niños material impreso, que son los que tienen también menos conectividad. Como les decía, bueno, TV Educa, el diario nos está ayudando, estamos tratando de llegar a todos. Pero bueno, y en ese sentido, los sectores más populares no hay internet. Sí. Hay varios sectores que hemos conocido que se llaman sectores rojos, ¿no? La alcaldesa de La Pintana tiene un sector rojo bastante donde no hay internet. Puente Alto, un sector vasto donde no hay internet. San Ramón, que entran ahora precisamente en cuarentena total. Deme solo un segundito. Sí, porque tengo la respuesta. Ya, sí tiene la respuesta. También le queremos preguntar cuándo está pronosticado volver a clases. Por lo menos la conversación del ministerio.